Ancestros del pastor alemán. Los primeros rastros contrastados que tenemos de un pastor alemán se remontan al siglo VII. Las leyes germánicas castigaban con una multa de 3 solidis, cerca de 38 marcos, a cualquier persona que hubiera sido declarada culpable de la matanza de un perro pastor. En 1606, Konrad Gessner describe perros pastores blancos, para que los pastores no los confundieran con los lobos cuando al final del día, estos atacaban a los rebaños. Ciertos autores afirman que en el siglo X, los monjes del Valle de Münster habrían emparejado perros pastores con lobos domesticados. Una raza nueva habría aparecido y la selección habría fijado poco a poco las características, pero todo parece indicar que no se trataba de lobos, sino de perros pastores locales. En 1901, en su obra Die deutschen Hunde, el naturalista Strebel asegura que fueron practicados cruces entre lobos y pastores alemanes. Durante una exposición en Dresde, el autor remarcó que cada vez que un pastor alemán se acercaba a un Barzois, galgos cazadores de lobos, estos últimos se ponían furiosos y agresivos. Aunque esta reacción podía ser debida únicamente a la semejanza exterior de los pastores alemanes con los lobos. Will Judy, en su Enciclopedia del Perro, 1936, escribe que el pastor alemán es de la misma familia que los perros nórdicos y otros Spitz. Aunque esta afirmación es muy discutible, porque ni posee la mayoría de los atributos del segundo, cola enrollada sobre la espalda, orejas pequeñas, ojos oblicuos, ni de los perros nórdicos, que están mucho más próximos al lobo que el pastor alemán, sobre todo en cuanto a la morfología. En la Alemania del siglo XIX, ninguna raza homogénea de perro pastor se perfila de manera precisa. Encontramos así diferentes tipos de perros regionales. Los pastores de Württemberg, de Turingia, de Soabe, de Baviera, de Hesse, etc. En los años 1870, la crisis rural creada por la revolución industrial conlleva el descenso del número de perros pastores. Esto generará, no obstante, en una forma diferente de ver a estos animales. La desaparición progresiva pero irreversible de las tradiciones del campo crea un efecto cultural que transforma al perro pastor en un perro de compañía en la ciudad. Desde 1877, ciertos ganaderos hacen la primera selección a partir de 2 tipos, el pastor de Württemberg y el pastor de Turingia. Los productos de estas primeras experiencias en materia de ganadería son extremadamente heterogéneos. Sin embargo, el éxito comercial de estos animales es notable a causa, principalmente, del parecido de algunos de ellos con los lobos. Pero fue el capitán Max Friedrich Emil von Stephanitz el verdadero impulsor del pastor alemán, gracias a un rigor en la selección que nunca abandonó durante sus 34 años de ganadería de la raza. Von Stephanitz crea el 22 de abril de 1899 junto a otros ganaderos el primer Club del Pastor Alemán. El 28 de septiembre de 1899, el primer estándar de la raza fue publicado con el fin de fijar los reglamentos y los criterios de control. Von Stephanitz empujará también a propietarios y ganaderos a que utilicen esta raza, multiplicando los concursos de perros de rebaño y también los primeros concursos de perros policía. Inicio de la raza pura del perro de pastor alemán. El pastor alemán, en alemán, Deutscher Schäferhund, también conocido como ovejero alemán, es una raza relativamente nueva, ya que su origen se remonta a 1899. Forman parte del grupo de pastoreo, ya que fueron perros desarrollados originalmente para reunir y vigilar ganado. Desde entonces, sin embargo, gracias a su fuerza, inteligencia, capacidad de entrenamiento y obediencia, los pastores alemanes de todo el mundo son a menudo la raza preferida para muchos otros tipos de trabajo, como perro policía, perro militar, perro guardián, guía de ciegos, animal de rescate. En muchos países incluso cuentan con unidades específicas denominadas K9. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XX, cuando en Alemania se inició un programa de crianza para guarda y protección de los rebaños de carneros en contra de los lobos. El capitán de caballería del ejército alemán, Maximilian von Stephanitz, es considerado el padre de la raza. Más tarde, tras la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán, en 1899, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron tanto el aspecto psíquico como físico del animal. El primer ejemplar inscrito, Horand von Grafrath, fue un animal vigoroso, de firme carácter,
pelaje grisáceo y aspecto lobuno que demostró ser un semental con los rasgos que von Stephanitz buscaba. En el primer encuentro se transmitieron esos rasgos deseables a los perros sucesores y se reforzaron con las normas cuidadosas de cruce selectivo entre miembros del mismo linaje de este primer criador, una práctica que buscaba destacar y potenciar las características deseables por medio de una determinada gestión genética. Von Stephanitz buscó de forma primordial el aspecto práctico y de trabajo de la raza. Desde el principio, la forma en el pastor alemán no debería desviarle de su funcionalidad zootécnica. Von Stephanitz previó una primera amenaza a la validez de la raza como animal de trabajo cuando la sociedad humana se transformó de una base principalmente agrícola y ganadera a una economía industrializada. En una primera fase, persuadió al gobierno alemán para que aceptara a la raza en trabajos de policía. Este fue el principio de la asociación de la raza con las fuerzas de la ley y con la utilización militar. Pronto las cualidades de inteligencia, fiabilidad y resistencia del animal, los aspectos principales de su carácter y su existencia en la historia, le garantizaron su utilización en muchos papeles importantes, siendo uno de esos papeles más nobles como perro guía para los ciegos. El pastor alemán en la guerra. El ejército alemán dudaba de la utilidad de los pastores alemanes para la guerra. Sin embargo, el éxito de estos perros en la policía alemana les abrió las puertas para servir en el frente durante la Primera Guerra Mundial. Durante esa guerra, los pastores alemanes fueron usados para localizar soldados heridos, transportar mensajes, alertar de la presencia de enemigos durante los patrullajes, etc. Las habilidades del pastor alemán fueron reconocidas por los soldados aliados. Al terminar la guerra, muchos de estos soldados retornaron no solo con historias fascinantes y muchas veces exageradas sobre las cualidades del pastor alemán, sino también con algunos perros de esta raza. De hecho, el primer Rin Tin Tin fue un cachorro que sobrevivió un bombardeo y fue adoptado por el cabo norteamericano Lee Duncan, quien lo llevó consigo a Estados Unidos. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial también contó con la presencia de pastores alemanes entre las tropas. Para ese entonces, la popularidad del pastor alemán era enorme, tanto en su país de origen como en otros países del mundo. El pastor alemán en la actualidad. La antigua apariencia del pastor alemán nada tiene que ver con la actual. A día de hoy encontramos varias líneas de sangre de esta raza, algunas concebidas para participar en concursos de belleza y otras como perros de trabajo. En ambos casos, aunque obviamente más en el caso de las líneas de belleza, se busca lograr un estándar morfológico muy concreto, pero también poco saludable. Las directrices que marcan las federaciones caninas han transformado al pastor alemán hasta convertirlo en un perro enfermizo, con una predisposición altísima a padecer muchas enfermedades hereditarias. Algunas de ellas son la displasia de cadera, la hemofilia, las cataratas, la inestabilidad vertebral o la atrofia progresiva de retina. De hecho, se trata de una de las razas más propensas a padecer problemas de salud. No obstante, la continua y deseada cría de esta raza no solo ha afectado a la salud del perro. Se estima que algunas líneas de pastor alemán no solamente padecen problemas de salud, sino que además también son susceptibles a padecer distintos problemas de conducta, como miedo, agresividad o estereotipias. Desde sus orígenes como perro pastor hasta sus funciones actuales, esta raza ha pasado por mucho. Sin embargo, y a pesar de las múltiples funciones y problemas que pueda tener, el pastor alemán es por encima de todo un compañero fiel, confiable y amoroso. Pastor alemán blanco. Reconocido por la FCI actualmente como pastor alemán blanco. Durante muchos años, los detractores del ovejero blanco han sugerido que su color deriva del albinismo. Su color proviene de un gen recesivo simple, del cual ambos padres deben ser portadores para continuar el color. Los ojos, la nariz, los labios y las almohadillas son absolutamente negras y está perfectamente adaptado al trabajo bajo sol. La raza tiene una personalidad distinta. Los ovejeros blancos son más sutiles, accesibles, calmados y menos agresivos que el ovejero normal. Es equilibrado, pero cuando la ocasión lo demanda, es alerta e impaciente. Útil para servir en su capacidad como compañero, guardián o lazarillo. El gen recesivo para el pelo blanco de la capa fue fijado en el ADN de la casta del perro del pastor alemán a finales del siglo XIX.
y el programa de crianza alemán del siglo a principios del siglo XX, que utilizó extensivamente color cubierto, los perros que llevaron un gen recesivo para las capas blancas. El blanco fue señalado como un defecto de la conformación que descartar en el SWE, Club del Pastor Alemán de Alemania, en el 1933 y por el Club del Perro del Pastor Alemán de América, GSDCA, y el Club del Perro del Pastor Alemán de Canadá, GSDCC, a mediados de los años 1960. Ejemplares célebres de pastor alemán: Blondie, el pastor alemán hembra de Adolf Hitler. Horan von Grafrath, el primer ejemplar inscrito en el libro de orígenes. Rin Tin Tin, serie televisiva basada en el antiguo oeste estadounidense. Strongheart, una de las primeras estrellas de cine caninas. Champ, Commander y Major, los pastores alemanes del presidente estadounidense Joe Biden. Apollo, perro de rescate en los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. ¿Están pensando tener un pastor alemán? ¿Qué es lo que más le gusta a un pastor alemán? En general, lo más importante que hay que saber acerca del pastor alemán es que es un perro muy activo. En consecuencia, para que sea plenamente feliz, ha de estar debidamente estimulado, tanto física como mentalmente. Estas son algunas de las actividades que más disfrutará: excursiones al bosque o a la montaña, o a cualquier otro lugar diferente y en la naturaleza. Sentir el aire libre, conocer nuevos lugares y olfatear todo lo que pueda le dejará satisfecho y exhausto. Juegos con la pelota. Si lo puede perseguir, le hará feliz. El pastor alemán es capaz de estar horas tras su pelota y hay pocas cosas que le mantengan más entretenido que esta actividad tan simple. Jugar al escondite. Encontrar chuches o sus juguetes también es un gran reto para el pastor alemán. Escóndeselos en lugares complicados pero accesibles para él. No parará hasta encontrarlos. Esperamos que este video te haya brindado información útil. Un saludo a todos. Larga vida a los perros.